Último minuto, hasta ahora habla Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en referencia a este acuerdo que habrían llegado ese país, la primera potencia económica del mundo, con China para poner fin a la guerra comercial. En el estudio nos acompaña nuestra experta en temas internacionales, Andrea Aguilar. Andrea. Ahora. Está diciendo a esta hora el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca. We've come to a deal, pretty much subject to getting it written. It'll take probably 3 weeks, 4 weeks, or 5 weeks. As you know, we're going to be in Chile together at the big summit, and maybe it'll be then, or maybe it'll be sometime around then. But we've come to a deal on intellectual property, financial services. Sobre propiedad intelectual. A tremendous deal for the farmers, a purchase of from 40 to 50 billion dollars worth of agricultural products. Un acuerdo que va a beneficiar a To los show you how big that agricultores. is, that would be 2.5, 3 times what China had purchased at its highest point thus far. So they were purchasing 16 or 17 billion at the highest point, and that'll be brought up to 40 billion to 50 billion. So I'd suggest the farmers have to go and immediately buy more land and get bigger tractors. They'll be Dice que es un available acuerdo in que le va a John dar también Deere and a lot of other oportunidades a los granjeros en Estados Unidos. We're taking the purchase of agricultural products from 40 to 50 billion, meaning in that neighborhood from 40 to 50 approximately billion. And what they've been doing now, I believe, is about 8 billion, right? 8, right now it's 8. The other thing I will say is over the last 2 weeks, a lot of purchases have started going back to our farmers. Dice que en las últimas 2 semanas muchas de las compras que estaba haciendo China han vuelto a ser parte de los granjeros en Estados Unidos. But they intend to go up ultimately once the agreement is signed from 40 to 50 billion, and that was from a base of probably 16 billion, and right now it's 8 billion, and the 8 billion was lower than 8 billion. They got up to 8 billion because they've been purchasing quite a bit over the last couple of weeks. Que era un acuerdo que le esperaba que subiera de 40.000 a 50.000 millones de dólares justamente en beneficio de los agricultores en Estados Unidos. Incredible progress on the structure and structural issues. And Bob, perhaps you could discuss that, please, on agriculture and explain the importance of the structural issues that we've solved. Well, I would say probably at least as important as the purchases is the fact that we've corrected a variety of SPS, what we call sanitary, phytosanitary issues that we've corrected, biotechnology issues, and it will be much easier now for American farmers to be able to ship to China, and we've made some corrections on our side too that will help the Chinese side. And that's been completed and pretty much done. That's correct. Another big issue that we've come to conclusion on is currency, foreign exchange. And Steve, do you want to explain that, please? We've had very good discussions with Governor Yi, the head of the People's Bank of China, their central bank. We've also had extensive discussions on financial services, opening up their markets to our financial services firms. So we have pretty much almost a complete agreement on both those issues. And as you know, Mr. President, currency has been a very big concern of yours since the campaign. And we have an agreement around transparency into the foreign exchange markets and free markets, so we're very pleased with that. We've also made very good progress on technology transfer, and we'll put some of technology transfer in phase 1. Justamente también lo que dice es que han llegado en acuerdos sobre temas que tienen que ver con tecnología. La intervención que escuchábamos un poco antes tenía que ver con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, explicando un poco el tema del acuerdo y diciendo que le iba a llevar alivio de cierta manera a la tensión, que recordemos ya lleva 18 meses, la tensión comercial y especialmente alivio a los mercados. Sí, sobre todo mencionaba el presidente Trump, menciona mucho el mundo agrícola. Recordemos que esta guerra comercial ha afectado mucho a diversos productos agrícolas, por ejemplo la soya en Estados Unidos, mucha producción de soya, sobre todo en el centro de Estados Unidos, gran parte de ese producto iba justamente a China
y se ha visto afectado, incluso esto electoralmente, cuando estamos al borde de una elección presidencial en Estados Unidos, ha mermado el apoyo a Donald Trump. Justamente, y él sigue hablando en ese momento sobre lo impactante que va a ser este acuerdo para los agricultores en Estados Unidos, pero un tema bien importante que él comentó cuando salió a hablar con los reporteros es que el acuerdo final se podría firmar con Xi Jinping durante la cumbre de la APEC aquí en Chile, en noviembre. a mediados de noviembre justamente. That's the largest order in the history of agriculture, by far, by Dice que es el logro más grande que ha tenido a nivel de agricultura Estados Unidos en este acuerdo que ha firmado con China, que recordemos sigue siendo parcial, todavía es una primera aproximación. Él dice también a los reporteros antes de esta rueda de prensa que van a empezar a trabajar en lo que va a ser la segunda parte de este acuerdo casi de manera inmediata, una vez se firmen los documentos. And then there may be a phase 3, or we may get it done in phase 2. So you'll either have 2 phases or 3 phases. So we're very happy with it. We have great respect for China, great respect for President Xi. Está muy feliz, tiene un gran respeto por su homólogo Xi Jinping. 70th anniversary in great detail, and it was an incredible event, and congratulations. Habla ahora de lo que fue ese aniversario de los 70 años de la fundación de la República Popular. Les da la felicitación también. Mr. Lighthizer has done a terrific job. All of my team, I think, has done a fantastic job. Felicita ahora a su equipo por las semanas de negociación que ha tenido también en este acuerdo preliminar con China. Congratulations. But it's something that we both realized right from the beginning is very important, not only for China, not only for the U.S., but for the world. Dice justamente que este acuerdo no es solamente importante para Estados Unidos y para China, sino también para todo el mundo. Que va a significar un aumento increíble para los mercados, que de hecho ya se había visto una subida, Andrés, en las bolsas de hoy, justamente optimistas ante este acuerdo preliminar que se alcanza hoy. Ha sido una negociación bien compleja, dice él, pero que finalmente da buenos frutos. Y le da el paso a la prensa para que le haga las preguntas. Esto con seguridad va a tener efectos inmediatos en nuestro país. Por ejemplo, uno podría visorar, Andrea, que va a tener efecto en el precio del cobre. Recordemos que cualquier noticia que traiga tranquilidad a una economía como China, eso hace que nuestra principal exportación suba su precio, eso obviamente, así somos de dependientes. Y también el dólar en el mercado local, que recordemos la semana pasada llegó a transarse en 730 pesos, el precio más alto prácticamente en 3 años. Esto también debiera hacer que en países emergentes, como economías emergentes como nuestro país, el dólar debiese tender a caer y a caer con fuerza. Claro, y otro de los aspectos fundamentales de este acuerdo, Andrés, ha sido que finalmente sabemos que la próxima semana iba a entrar en vigor el tema de los aranceles, pero lo que hace Estados Unidos es suspender definitivamente esta aplicación, que era por $250.000 millones a las importaciones chinas, a cambio, como decía Trump, de que China le empiece a comprar y empiece a tener ciertos acuerdos con los agricultores en Estados Unidos. Lo que nunca soportó al final Donald Trump es un tema de la balanza comercial, que al final China le vendiese más de lo que le vendía Estados Unidos a China. Tenía una balanza comercial negativa y eso para Donald Trump como un hombre de negocio era algo insostenible, y obviamente que eso fue quizás la primera llama que encendió esta guerra comercial, que ojalá, uno dice, después de prácticamente 20 meses llegue a su fin, porque con este caballero nunca se sabe. Claro, será lo que se va a también esperar después de esta firma preliminar, ver si realmente se concreta la firma en la APEC de Chile a mediados de noviembre. Lo que sería, la expectativa a nivel Exactamente, mundial. Y la sola expectativa ha hecho que por supuesto ya suban las bolsas, que por supuesto digamos que en esta parte ya han cerrado los mercados. La bolsa chilena cierra hasta ahora, generalmente en 5 y media de la tarde está cerrando, pero vamos a ver el lunes. The currency foreign exchange agreement that we made will be tremendous benefit, both in terms of the magnitude of it and in terms of the simplicity of what we're able to do. It'll make a very complicated process much simpler. I think that in itself. Repite un poco las ideas que había venido dando, diciendo que ha sido una negociación compleja y que finalmente quieren simplificar también el tema de lo que ha sido el intercambio comercial. Mira, por ejemplo, si uno va revisando lo que ha sucedido la jornada de hoy, esperando un poco esta decisión de Donald Trump, el Bovespa, por ejemplo, la bolsa de Brasil subió un 2%,
El Nasdaq, la bolsa tecnológica en Estados Unidos, 1,34%. El Dow Jones, 1,29% para arriba. Nuestro IPSA, mercado que está cerrado, 1,59% para arriba. El Nikkei, la bolsa de Japón, subió 1,15%. El Merval, que es nuestro símil, pero en Argentina, 0,17% para arriba. Y así uno va revisando todas las bolsas alrededor del mundo, sobre todo las norteamericanas, muchas de las cuales ya, o casi todas, están cerradas. Han tenido una gran jornada y ahí vemos justamente el presidente Donald Trump que muestra este acuerdo. Well, it's a tremendous message, and thank you very much. And I've read this, and I appreciate it very much. This is from President Xi, and we knew that we were going to have a very successful phase one, and it took us a long time to get here, but it's something that's going to be great for China and great for the USA, and we appreciate it very much. Bueno, habla justamente de lo que va a ser la negociación de ambos países, de que ha sido un tremendo beneficio para ambos, que ha sido una negociación que tomó bastante tiempo, pero que finalmente se da esta primera fase de la negociación, que es la que se firma el día de hoy. Es normal que este tipo de anuncios, Andrea, se hagan justamente en el Salón Oval, en la oficina del presidente. Claro, justamente es todo el protocolo que se da alrededor de ese tipo de anuncios, especialmente los anuncios comerciales o migratorios. Lo veíamos en días anteriores o en semanas anteriores con los acuerdos que firmaba con Guatemala. Siempre le gusta que la prensa esté en ese momento en el que él firma el acuerdo, ¿no? Y ve este acuerdo que es tan significativo para la economía de las dos grandes economías a nivel mundial. Y es lo que él ha dicho durante toda la jornada, lo venía anticipando a través de Twitter también, ¿no? Lo que iba a ser la negociación. But they're literally, and I said it jokingly, I think I mean it, they're going to have to buy more land, which is okay. It'd be a good time to own land in Iowa, Nebraska, and a lot of other great states. So they're very happy about it. But we're taking it from 8 billion, which it is now, and it was about 2 or 3 billion. They got down pretty low. But if you take the highest it ever was 16 billion. And we're bringing that to 50 billion. So we're going from 16 to 50. So anywhere between 40 and 50. And that'll start very soon. And they've actually already started purchasing. You've actually started purchasing a lot from the farmers. We just got messages from the Middle West. Trump vuelve justamente a referirse a los millonarios beneficios que van a tener los agricultores en Estados Unidos. Dice que van de los 40.000 a los 50.000 millones de dólares. 20 million tons. Insistimos, lo habíamos mencionado antes, una guerra comercial que había traído justamente mucho daño al mundo agrícola norteamericano, que tenía como uno de sus principales mercados en el mundo, precisamente el mercado chino. Y los chinos, entre las medidas para responder a las alzas arancelarias por parte de Estados Unidos, justamente subir los aranceles, algo tan sensible como el mundo agrícola en la primera potencia económica del mundo. We're working on enforcement right now, and that's been largely agreed to, and that's one of the things in this agreement. We have an enforcement provision, and they're working out the final aspects of that enforcement position, and I think that's something, Bob, you want to say something about that? Sure. So we're going to have a very elaborate consultation process. We have an escalation in various areas so that difficulties can be resolved. Both parties have allocated or have assigned various people, have created a structure under it, and we're down to the final details of what will happen if there's not a resolution. And that's kind Habla of the final justamente de issue las that implicaciones y we're la gonna get. complejidad But que both fue sides la agree negociación para absolutely ambas have to partes, have que estaban tratando de poner sus workable puntos sobre la mesa también. mechanism, and we're very close to that. How do you see the U.S.-China relations right now? Do you see what areas U.S. and China can still work together? No me equivoco, Andrea, en la mesa justamente ahí al frente, al lado del secretario del Tesoro que decías tú, está Liu He, que es el viceprimer ministro chino, ahí en la misma mesa. Exactamente. Y es el que veíamos también firmando y entregándole los papeles de parte del gobierno de Xi Jinping. Because for 25 or 30 years they've done very well with the U.S. and now we're doing something jointly. We're doing it in a fair manner. I give China credit for what they've done over the last 30 years. Tremendous credit. I don't blame China. I blame the people representing our country. Now
Dice que no culpa a China por la relación desigual que han tenido las economías, sino que él culpa, por ejemplo, a gobiernos anteriores a China, a gobiernos de Estados Unidos que justamente negociaron con el gobierno de China. Aquí en lo medular, Andrea, tú lo mencionaste antes, aquí lo que hace el presidente es suspender este plan de subir de 25 al 30% los aranceles a importaciones chinas por casi 250.000 millones de dólares. Estamos hablando prácticamente de todo lo que produce nuestra economía en un año, la economía chilena. Esto solamente era parte de los, entre comillas, castigos que le quería aplicar a China. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, que está ahí en la reunión, confirmó que no se producirá esta subida, que iba a entrar en vigor el próximo martes. But this is just something that's very exciting, and I'm very excited actually. We cover a lot more territory than agriculture, but I'm very excited for the farm.